Buenas tardes. Este es nuestro tercer encuentro, que va a estar a cargo de la profesora Marina Alberger, que se va a presentar enseguida. Y yo voy a participar de esta clase. Bueno, para mí es un placer participar de la clase, pero también porque es una clase que con Marina hablamos que se requería una instancia de participación de otra persona, así que voy a oficiar un poco de alumna en esta clase, digamos, compartiendo y haciendo las actividades que propone Marina. Así que la dejo a ella para que se presente y bueno, empezamos la clase de hoy. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marina. Somos tocayas, así que va a ser Marina y Marina. Bueno, muchas gracias por la invitación a este curso. Para mí realmente es un honor, un placer compartir este curso con ustedes. Bueno, mi nombre es Marina, pero Marina Elberger. Soy licenciada en Ciencias de la Educación y escritora de literatura infantil y juvenil. Hace ya muchos años que trabajo en temas de diseño curricular y de materiales para la enseñanza, para distintos niveles. He trabajado mucho para secundaria. Ahora actualmente estoy coordinando el equipo de primaria en currícula en el Ministerio de Educación de Ciudad. Y siempre estuve muy cercana al área de prácticas de lenguaje y de lengua y literatura por una cuestión de afinidad mía de interés. Así que ahí es un poco donde puedo juntar los dos campos. Bueno, les cuento un poco la propuesta de esta clase que va a continuar, comienza aquí y continuamos trabajando en la actividad del foro, en la plataforma del curso. Es desarrollar juntos y juntas unas situaciones de lectura y de intercambio de textos literarios, en este caso sobre temas que tienen que ver con la mirada del otro en la infancia. Vamos a leer un texto que se llama La fiesta ajena, ahora un ratito lo vamos a leer, de la escritora contemporánea Liliana Hecker. Que es un texto muy interesante, es conocido en general, en los docentes lo conocen, se ha trabajado mucho en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria, porque aborda varias cuestiones, temas y contenidos que tienen que ver con contenidos de diversas áreas, de diversos espacios curriculares de la secundaria. Bien, yo quisiera empezar contando un poco, bueno, por qué esta propuesta en el marco de este curso, un curso de ciudadanías activas, por qué esta propuesta de literatura, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido formativo? ¿Qué viene a aportar? Y le encuentro como, digamos, distintos aspectos a compartir con ustedes. Por un lado, algo que yo que me interesa muchísimo y que vengo trabajando en cursos con docentes, es el trabajo sobre textos literarios, sobre temas difíciles entre comillas, ¿no es cierto? Temas perturbadores. Ahí realmente la literatura tiene la potencialidad de abordar muchísimos temas, dejando de lado una visión que ya es caduca, digamos, de una literatura rosa que solo tiene que tomar temas lindos también, entre comillas, para los chicos, para los jóvenes. La verdad es que hoy día hay una oferta, digamos, de literatura de muchísimos temas que afronta, es muy lejos de ser una mirada rosa o acrítica o idílica, y se mete con temas duros, se mete con temas difíciles, con temas de la realidad, con todo tipo de temas, y eso tiene un valor formativo en sí mismo, porque hay toda una corriente de escritores, de editores, de especialistas en literatura infantil y juvenil que están a favor de rescatar y del valor formativo que tienen estas lecturas para los chicos y los jóvenes. Porque es como una manera que les permite como una entrada a la realidad, pero que no lo es, porque a la vez un texto literario es un texto ficcional, pero nos permite abrir a preguntas, a interpretaciones, a reflexiones sobre temas que sí ocurren en la realidad.
Entonces, en ese sentido, yo los invito y las invito a leer un texto que voy a compartir, voy a dejar en la plataforma, un texto muy interesante de Fanuel Díaz, que justamente se llama Los libros perturbadores, que él dio, fue una charla que él dio en el marco de un seminario justamente de promoción de la lectura, donde él empieza definiendo, es un artículo muy interesante, donde define qué son los libros perturbadores. Y los define como aquellos que producen una sensación de inestabilidad en la mente del lector, que dejan sensaciones amargas y que a veces pueden causar conmociones en nuestra psique porque son devastadores. O sea, se está refiriendo a textos muy duros que hablan de situaciones, por ejemplo, de discriminación, pero muy, muy radical, muy, muy críticas, muy profundas, muerte, desapariciones, o sea, realmente, bueno, cuestiones que no son fáciles, digamos, de tramitar. Y sin embargo, justamente defiende el sentido de esas lecturas, dice, hay lecturas escabrosas y desestabilizadoras que el mundo de los libros para niños y jóvenes no es ni debe ser enteramente idílico. Y que nosotros como mediadores y como docentes debemos asumir que esas lecturas también son necesarias y benéficas en la medida en que nos hacen pensar y confrontarnos sin rodeos con aspectos que forman parte de la compleja experiencia de crecer y vivir. Es un poco también, ya Graciela Montes también hablaba de este sentido, del valor de la literatura, ¿no es cierto?, que nos permite adentrarnos con cuestiones cuestiones universales que afrontamos las personas. Y avanza y se pregunta un poco más en ese artículo, en realidad, si existen libros perturbadores o si existen cuáles son sus rasgos, o si sería más apropiado más bien hablar de formas de perturbación o de la perturbación en los libros. O sea, ya ahí lo pone desde la perspectiva del sujeto, del lector. Y entonces, sí, él desarrolla más esta idea de que en realidad la perturbación es un fenómeno de recepción, ya que se activa de acuerdo a ciertos contenidos que están en los textos y ciertas experiencias que están en la psique del lector. Y que la experiencia perturbadora puede ser mejor digerida a través de la ficción que plantean los libros, sino como parte de un encuentro directo con la realidad. Esto, digamos, más allá de la escuela, ¿no es cierto? O sea, esto está hablando está hablando de los libros, digamos, de libros que tocan temas difíciles, cuál sería el beneficio o no, digamos, para los lectores. Y en ese sentido, hay muchos autores que acuerdan. Bueno, el artículo se los recomiendo muchísimo porque avanza y hace todo un análisis de las formas en que se presenta esta perturbación y es realmente muy interesante. Creo que después que uno lo lee, mira esos textos de otra manera. Inclusive, también les recomiendo, él arranca con un ejemplo de un libro durísimo que se llama Yule, que trata sobre una situación de discriminación, pero muy, muy terrible, que sufre el protagonista, y realmente es muy, muy inquietante cuando uno lo lee. Bueno, eso es algo personal, pero mi experiencia, tanto la personal, casi a mí la primera vez que lo leí, me generó como rechazo. En general en los cursos con docentes, cuando lo leemos, todos nos quedamos, como terminamos de leerlo, y se arma como un silencio, porque realmente es muy duro. Bueno, y entonces es interesante, no lo voy a espolear, pero el análisis que él va haciendo a partir de ese ejemplo y otros. En relación a este tema y a esta postura de este autor, hay muchos, decía antes, escritores, editores que comparten esta perspectiva. Hay un blog de literatura infantil y juvenil los Linternas y Bosques, se me ha olvidado el nombre, que es súper interesante y que tiene muchísimas entradas temáticas. Hay dos entradas que tiene justamente sobre terrorismo de Estado y literatura infantil y juvenil, donde distintos autores, entre ellos María Andrueto, Paula Bombara, en fin, autores muy conocidos y que escriben para este público, también dan su testimonio y su opinión acerca de estas cuestiones y por qué sí es bueno, digamos, trabajar con los chicos estos temas. Y ahí realmente se meten con temas y con libros muy duros, y además se los recomiendo porque además de abordar el tema,
dan recomendaciones concretas de libros y demás. Bueno, en fin, también Brunner, que es interesante siempre su perspectiva, él dice que narramos para dar sentido a lo que no lo tiene, o para dar sentido a nuestras vidas, ¿no es cierto? O sea que el tema de la narración y la necesidad de narrar, digamos, trasciende totalmente las temáticas. Bueno, y por eso, bienvenido cuando, ahora sí, pensando en la escuela, que sí tenemos un sentido, digamos, unos propósitos formativos específicos. Bueno, creemos que esto es más que bienvenido para ayudar a los jóvenes, por un lado, a atravesar estos temas, pero ya pensándolo también desde el punto de vista del enfoque de lengua y literatura, un enfoque social, que es el enfoque que prevalece en los diseños curriculares tanto de ciudad como de provincia de Buenos Aires, como de otras jurisdicciones, y yo diría que en los NAP, de lo que viene en la propuesta de Nación también, se promueve, uno de los propósitos es la formación de lectores de literatura, pero lectores de literatura en un sentido social, o sea, no lectores escolares, no jóvenes que lean de cierta manera en la escuela y para el docente y afuera o no lean de otra manera. No, la idea justamente es ayudarlos a convertirse, digamos, en lectores de literatura que puedan, como cualquier lector, luego poder construir su propio, determinar su interés de lectura, construir su trayecto literario, digamos, de lecturas, poder elegir, poder seguir un autor, poder conversar, intercambiar opiniones, poder interpretar, recomendar, buscar reseñas, en fin, lo que hacemos las personas cuando nos interesa la literatura. Y eso se enseña. Destacando que es una herramienta que además de prácticas del lenguaje y además de, digamos, todo contribuye a esta formación del lector, que también puede ser usada para los temas, obviamente, de ciudadanías y derechos humanos, pero una infinidad de temas diferentes, ¿no? Educación sexual integral, pienso. Absolutamente. O temas de historia reciente y de historia no tan reciente, de mundos cercanos y mundos lejanos. Así que es como que tiene una multidimensionalidad de aplicaciones y de usos, ¿no? También lo pueden, digamos, profesores de literatura ni hablar, pero docentes de otras disciplinas también pueden acercarse y usar, entre comillas, la literatura. Y es como que la contribución de la literatura a la enseñanza de distintos temas y también los distintos temas, la contribución a la formación de lectores, ¿no? Eso es como una lectura que yo hago. Sí, absolutamente. Es así porque justamente lo que estábamos conversando, fíjate que los temas, o sea, la literatura tiene como una doble vía, digamos. Por un lado es literatura y tiene las características del texto literario, con todo el beneficio que eso trae porque permite trabajar con la metáfora, con la estetización, digamos, de los temas. O sea, la literatura justamente se distingue de un texto informativo, de una nota periodística, y por eso mismo es más fácil entrar en ciertos temas difíciles. Por otro lado, puede abarcar cualquier tema. Yo diría que casi para cualquier espacio curricular vas a encontrar cualquier contenido escolar, digamos, vas a encontrar algún texto literario que tenga alguna relación. Pero me parece interesante ahí aclarar, ahora después de leer quizá lo comentamos un poquito más, tener clara la diferencia, esto es muy importante, tener clara la diferencia que si bien nosotros en cualquier espacio curricular, en cualquier área, ¿cierto? Disciplina de la secundaria, en una situación escolar, formativa, podemos utilizar y recurrir a un texto literario, es importante distinguirlo, o sea, el uso que uno le da, es muy importante distinguirlo de otro tipo de texto informativo en cualquier soporte que sea, ya sea un texto, un video, o sea, no pedirle al texto literario lo que uno le pediría a un texto informativo. El texto literario tiene que ser verosímil porque la verosimilitud es un criterio de la literatura. Si no es verosímil, uno como lector no entra en el juego, no entra en el pacto como lector, no entra, digamos, no se la cree, digamos. Ese es un criterio literario.
pero no tiene por qué ser, digamos, no tiene por qué seguir las mismas reglas, no tiene por qué ser totalmente realista, digamos. Eso también en este blog que le decía, hay unos comentarios muy interesantes de María Teresa Andrueto, justamente cuando ella le preguntaban, bueno, un poco por si hacía la pregunta de si el arte tenía que ocuparse de lo social, de lo político, y cuál era la relación y el límite entre lo ficcional y la realidad. Y ella decía, bueno, la ficcional, digamos, el escritor lo que hace de alguna manera es trabaja sobre, pero abre preguntas, digamos, no tiene por qué dar respuestas. Y de hecho, un buen texto literario es como que todo el tiempo está como ahí como volando un poquito por arriba, ¿no es cierto? Como que si es absolutamente explícito, no resulta un buen texto, porque justamente tiene que ver con otra de las cuestiones que yo quería introducir, que tiene que ver con este enfoque y esta manera metodológica de trabajar con la literatura en la escuela, de plantearla como una conversación literaria. Este es un concepto de Cecilia Bayur, que está en un artículo muy interesante de la revista Imaginaria. Después también les voy a dejar el link la referencia para que puedan acceder, donde ella plantea esta idea de conversación literaria. El artículo se llama justamente La conversación literaria como situación de enseñanza. Y entonces la plantea como un intercambio de interpretaciones, ¿sí? Según claves que propone el docente en una primera instancia. ¿Sí? El docente planifica, elige un texto, piensa cómo lo va a abordar y propone algunos ejes de discusión al grupo, ¿no es cierto? Pero también en ese diálogo después pueden surgir otras claves de lectura que pueden proponer los alumnos. Entonces, por eso hablamos de interpretaciones en el sentido de que al texto literario se lo interpela y se lo interpreta, y distintos lectores pueden tener distintas interpretaciones. Y el docente no es el que tiene la única verdad, ¿no es cierto? No, eso es lo interesante. O sea, ella discute justamente cuando dice pensar a la literatura como una conversación literaria, lo contrapone a un sentido que estuvo mucho, circuló mucho también, como una situación monológica, digamos, donde el docente hablaba y los alumnos tenían una cuestión más bien pasiva. Esto está ya bastante perimido, o sea, no se viene trabajando en otro sentido. Pero lo traigo porque me parece muy interesante pensar, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno está es docente de otras áreas, no de lengua y literatura necesariamente. Para mí es muy potente el trabajo con textos literarios, pero hay que guardar este cuidado, ¿no es cierto? Y perfectamente pueden convivir en una propuesta de enseñanza, en una secuencia de enseñanza, un texto literario con otro tipo de textos, más bien informativos. Después que leamos, voy a dar algún ejemplo de cómo uno podría seguir pensando. Donde se articulan distintas cosas, en lo que me aporta las preguntas, las interpretaciones que me aporta el texto literario, y otro tipo de informaciones que me puede aportar otro tipo de material más bien informativo. Ese creo que es el principal desafío del trabajo con textos literarios, ¿no? No convertirlo, digamos, o pretender pedirle al texto literario lo que no es. Que de verdad, que de todo eso, ¿no? Claro, y se pierde como toda la riqueza justamente que propone la literatura, que bueno, no deja de ser una simbolización, o sea, es algo artístico, digamos. Eso es lo interesante, lo rico que tiene. Bueno, si te parece, Marina, nos tomamos un rato para leer el cuento. Entonces, hacemos una primera situación de lectura. Yo voy a leer el texto, vos estarías escuchando, y los docentes también, los docentes también, así que para ellos también sería una situación de escucha, ¿no? Digo, voy nombrando esto porque también en el aula se pueden dar distintas situaciones de lectura. A veces pueden estar con el texto a la vista, a veces están escuchando, a veces puede haber una situación de lectura individual, y bueno, todo eso después también habilita, digamos, distintas instancias. Bueno, tomo un traguito de agua y largamos. Ya comenté entonces que el cuento se llama La fiesta ajena, es de Liliana Hecker, es una escritora contemporánea, y dice así: nomás llegó, fue a la cocina a ver si estaba el mono.
Estaba, y eso la tranquilizó. No le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre. Monos en un cumpleaños, le había dicho. Por favor. Vos sí te crees todas las pavadas que te dicen. Estaba enojada, pero no era por el mono, pensó la chica. Era por el cumpleaños. No me gusta que vayas, le había dicho. Es una fiesta de ricos. Los ricos también se van al cielo, dijo la chica que aprendía religión en el colegio. ¿Qué cielo ni cielo? Dijo la madre. Lo que pasa es que a usted, mijita, le gusta cagar más arriba del culo. A la chica no le parecía nada bien la forma de hablar de su madre. Ella tenía 9 años y era una de las mejores alumnas de su grado. Yo voy a ir porque estoy invitada, dijo. Y estoy invitada porque Luciana es mi amiga. Y se acabó. Ah, sí, tu amiga, dijo la madre. Hizo una pausa. Oíme, Rosaura, dijo por fin. Esa no es tu amiga. ¿Sabes que sos vos para todos ellos? Sos la hija de la sirvienta, nada más. Rosaura parpadeó con energía. No iba a llorar. Cállate, gritó. ¿Qué vas a saber vos lo que es ser amiga? Ella iba casi todas las tardes a la casa de Luciana y preparaban juntos los deberes mientras su madre hacía la limpieza. Tomaban la leche en la cocina y se contaban secretos. A Rosaura le gustaba enormemente todo lo que había en esa casa, y la gente también le gustaba. Yo voy a ir por ser la fiesta más hermosa del mundo, Luciana me lo dijo. Va a venir un mago y va a traer un mono y todo. La madre giró el cuerpo para mirarla bien y ampulosamente apoyó las manos en las caderas. Monos en un cumpleaños, dijo. Por favor, vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen. Rosaura se ofendió mucho. Además le parecía mal que su madre acusara a las personas de mentirosas simplemente porque eran ricas. Ella también quería ser rica, ¿qué? Si un día llegaba a vivir en un hermoso palacio, ¿su madre no la iba a querer tampoco a ella? Se sintió muy triste. Deseaba ir a esa fiesta más que nada en el mundo. Si no voy me muero, murmuró, casi sin mover los labios. Y no estaba muy segura de que se hubiera oído, pero lo cierto es que la mañana de la fiesta descubrió que su madre le había almidonado el vestido de Navidad. Y a la tarde, después de que le lavó la cabeza, le enjuagó el pelo con vinagre de manzana para que le quedara bien brillante. Antes de salir, Rosaura se miró en el espejo, con el vestido blanco y el pelo brillante, y se vio lindísima. La señora Inés también pareció notarlo. Apenas la vio entrar, le dijo, «Qué linda estás hoy, Rosaura». Ella, con las manos, impartió un ligero balanceo a su pollera almidonada. Entró a la fiesta con paso firme. Saludó a Luciana y le preguntó por el mono. Luciana puso cara de conspiradora. Acercó su boca a la oreja de Rosaura. «Está en la cocina», le susurró en la oreja. «Pero no se lo digas a nadie, porque es un secreto». Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente entró en la cocina y lo vio. Estaba meditando en su jaula. Tan cómico que la chica se quedó un buen rato mirándolo y después, cada tanto, abandonada a escondidas la fiesta e iba a verlo. Era la única que tenía permiso para entrar en la cocina. La señora Inés lo había dicho. Vos sí, pero ningún otro. Son muy revoltosos, capaz que rompen algo. Rosaura, en cambio, no rompió nada. Ni siquiera tuvo problemas con la jarra de naranjada cuando la llevó desde la cocina al comedor. La sostuvo con mucho cuidado y no volcó ni una gota. Eso que la señora Inés le había dicho, ¿te parece que vas a poder con esa jarra tan grande? Y claro que iba a poder. No era de manteca como otras. De manteca, perdón, era la rubia del moño en la cabeza. Apenas la vio, la del moño le dijo, ¿y vos quién sos? Soy amiga de Luciana, dijo Rosaura. No, dijo la del moño. Vos no sos amiga de Luciana porque yo soy la prima y conozco a todas sus amigas. Y a vos no te conozco. A mí qué me importa, dijo Rosaura. Yo vengo todas las tardes con mi mamá y hacemos los deberes juntas. ¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas? Dijo la del moño con una risita. Yo y Luciana hacemos los deberes juntas, dijo Rosaura muy seria. La del moño se encogió de hombros. Eso no es ser amiga, dijo. ¿Vas al colegio con ella? No. ¿Y entonces de dónde la conoces? Dijo la del moño, que empezaba a impacientarse. Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. Respiró hondo.
Soy hija de la empleada, dijo. Su madre se lo había dicho bien claro. Si alguno te pregunta, vos le decís que sos la hija de la empleada y listo. Y también le había dicho que tenía que agregar, y a mucha honra. Pero Rosaura pensó que nunca en su vida se iba a animar a decir algo así. ¿Qué empleada? Dijo la del monio. ¿Vende cosas en una tienda? No, dijo Rosaura con rabia. Mi mamá no vende nada, para que sepas. Y entonces, ¿cómo es empleada? Dijo la del monio. Pero en ese momento se acercó la señora Inés haciendo shh, shh, y le dijo a Rosaura si no la podía ayudar a servir las salchichitas, ella que conocía la casa mejor que nadie. ¿Viste? Le dijo Rosaura a la del monio, y con disimulo le pateó un tobillo. Fuera de la del monio, todos los chicos le encantaron. La que más le gustaba era Luciana, con su corona de oro. Después los varones. Ella salió primera en la carrera de embolsados y en la mancha agachada nadie la pudo agarrar. Cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado, todos los varones pedían a gritos que la pusieran en su equipo. A Rosaura le pareció que nunca en su vida había sido tan feliz. Pero faltaba lo mejor. Lo mejor vino después que Luciana apagó las velitas. Primero, la torta. La señora Inés le había pedido que la ayudara a servir la torta y Rosaura se divirtió muchísimo porque todos los chicos se le vinieron encima y le gritaban, ¡a mí, a mí! Rosaura se acordó de una historia donde había una reina que tenía derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Siempre le había gustado eso de tener derecho de vida y muerte. A Luciana y a los varones les dio los pedazos más grandes y a la del monio una tajadita que daba lástima. Después de la torta llegó el mago. Era muy flaco y tenía una capa roja. Y era mago de verdad. Desanudaba pañuelos con un soplo y enhebraba argollas que no estaban cortadas por ninguna parte. Adivinaba las cartas y el mono era el ayudante. Era muy raro el mago. Al mono le llamaba socio. A ver, socio, dé una vuelta a una carta, le decía. No se me escape, socio, que estamos en horario de trabajo. La prueba final era la más emocionante. Un chico tenía que sostener al mono en brazos y el mago lo iba a hacer desaparecer. ¿Al chico? Gritaron todos. Al mono, gritó el mago. Rosaura pensó que esta era la fiesta más divertida del mundo. El mago llamó a un gordito, pero el gordito se asustó y enseguida dejó caer al mono. El mago lo levantó con mucho cuidado, le dijo algo en secreto y el mono hizo que sí con la cabeza. No hay que ser tan timorato, compañero, le dijo el mago al gordito. ¿Qué es timorato? Dijo el gordito. El mago giró la cabeza hacia un lado y otro lado, como para comprobar que no había espías. Cagón, dijo. Váyase a sentarse, compañero. Después fue mirando una por una las cartas de todos. A Rosaura le palpitaba el corazón. A ver la de los ojos de mora, dijo el mago, y todos vieron cómo la señalaba ella. No tuvo miedo, ni con el mono en brazos, ni cuando el mago hizo desaparecer al mono, ni al final, cuando el mago hizo ondular su capa roja sobre la cabeza de Rosaura. Dijo las palabras mágicas y el mono apareció otra vez allí, lo más contento entre sus brazos. Todos los chicos aplaudieron a rabiar, y antes de que Rosaura volviera a su asiento, el mago le dijo, «Muchas gracias, señorita condesa». Eso le gustó tanto que un rato después, cuando su madre vino a buscarla, fue lo primero que le contó. «Yo lo ayudé al mago y el mago me dijo, «Muchas gracias, señorita condesa». Fue bastante raro porque hasta ese momento Rosaura había creído que estaba enojada con su madre. Todo el tiempo había pensado que le iba a decir, ¿viste que no era mentira lo del mono? Pero no, estaba contenta, así que le contó lo del mago. Su madre le dio un coscorrón y le dijo, mírenla la condesa. Pero se veía que también estaba contenta, y ahora estaban las dos en el hall, porque un momento antes la señora Inés, muy sonriente, había dicho, espérenme un momentito. Ahí la madre pareció preocupada. ¿Qué pasa? Le preguntó Rosaura. ¿Y qué va a pasar? Le dijo Rosaura. Que fue a buscar los regalos para los que nos vamos. Le señaló al gordito y a una chica de trenzas que también esperaban en el hall al lado de sus madres. Y le explicó cómo era el asunto de los regalos. Lo sabía bien porque había estado observando a los que se iban antes. Cuando se iba una chica, la señora Inés le daba una pulsera. Cuando se iba un chico, le regalaba un yo-yo. A Rosaura le gustaba más el yo-yo porque tenía chispas, pero eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía, y entonces,
¿Por qué no pedís el yo-yo, pedazo de sonza? Así era su madre. Rosaura no tenía ganas de explicarle, que le daba vergüenza ser la única distinta. En cambio le dijo, yo fui la mejor de la fiesta. Y no habló más porque la señora Inés acababa de entrar al hall con una bolsa celeste y una rosa. Primero se acercó al gordito, le dio un yo-yo que había sacado de la bolsa celeste y el gordito se fue con su mamá. Después se acercó a la de trenzas, le dio una pulsera que había sacado de la bolsa rosa y la de trenzas se fue con su mamá. Después se acercó a donde estaba ella y su madre. Tenía una sonrisa muy grande y eso le gustó a Rosaura. La señora Inés la miró, después miró a la madre y dijo algo que a Rosaura la llenó de orgullo. Dijo, ¿qué hija que se mandó, Herminia? Por un momento Rosaura pensó que a ella le iba a hacer 2 regalos, la pulsera y el yo-yo. Cuando la señora Inés inició el ademán de buscar algo, ella también inició el movimiento de adelantar el brazo, pero no llegó a completar ese movimiento, porque la señora Inés no buscó nada en la bolsa celeste, ni buscó nada en la bolsa rosa, buscó algo en su cartera. En su mano aparecieron 2 billetes. Esto te lo ganaste en buena ley, dijo, extendiendo la mano. Gracias por todo, querida. Ahora Rosaura tenía los brazos muy rígidos, pegados al cuerpo, y sintió que la mano de su madre se apoyaba sobre su hombro. Instintivamente se apretó contra el cuerpo de su madre, nada más, salvo su mirada fría, fijo en la cara de la señora Inés. La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida, como si no se animara a retirarla, como si la perturbación más leve pudiera desbaratar ese delicado equilibrio. ¿Qué fue esa cara? Nada, qué impactante en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Más que nada pensando en la infancia, en esto de que también como el cuento te hace pasar por distintas, uno cuando lo va escuchando va pensando distintas hipótesis, ¿no? Que será lo que me parece, será que, porque bueno, las salchichitas y el jugo de naranja, pero bueno, es eso, no es, es la fiesta ajena, es la amiga, como que va tirando estos distintos indicios hasta... Indicios. Sí, indicios de distinto calibre, digamos, ¿no? A favor de una posibilidad y en contra de otra posibilidad. Sí. Nada, y como que quiere seguir que el final avance un poco más, ¿no? Sí, eso que vos comentás es muy interesante de este cuento. Bueno, Liliana Hecker es una escritora, bueno, mayúscula, ¿no es cierto? Ella logra ese impacto lector, esa cara que vos pusiste como de sorpresa, ¿no? Es impactante, o sea, tiene como un impacto porque, y toda esta duda que muy bien vos señalás, ella la logra con un recurso que en literatura tiene que ver con la perspectiva, con el punto de vista, que en este caso es el punto de vista de la nena, que es quien además va narrando. Entonces, nosotros como lectores vamos siguiendo la historia desde sus ojos. Claro. Es su ingenuidad la que nos hace atravesar, desde esa mirada ingenua, es que vemos toda la historia. Y de ahí que al final quizá como adultos ya como vos decís, ya empezás a tener algunas pistas, algunas sospechas, pero ¿cómo? ¿Será? ¿No será? Pero finalmente sentimos como ese, bueno, no lo puedo generalizar, pero por lo menos a mí el impacto lector que
que me pasó esto que vos decías, bueno, este impacto, esta sorpresa, que rompe con la ingenuidad de la mirada de, bueno, ¿cómo? Era una invitada, estaba trabajando, ¿cómo es? Soy la mejor amiga. Es muy interesante ese recurso. Distinto hubiera sido el cuento, esto se trabaja mucho en literatura, si lo hubiese contado la madre, si hubiese estado contado por la madre, seguramente el cuento sería totalmente otro, ¿no es cierto? Y no tendría este... Claro, porque además uno por ahí espera, a ver, habría otros posibles finales. Un final era que, bueno, chao y no le da ningún regalo, entonces la diferencia queda marcada. U otro final, o el que yo esperaba o pensaba, era cuando la va a buscar la madre, bueno, ahora haceme el favor de ponerte a trabajar pero ese final de ese, entre comillas, reconocimiento es como muy, además de impactante, muy contundente y muy, digamos, dentro de las posibilidades por ahí que uno esperaba, era una que no, digamos. Claro, claro, sí. Yo este cuento lo elegí, ¿te acordás cuando lo conversamos pensando en el curso? Porque la verdad es que hable mucho más allá de lo literario que estamos conversando, de esto de la perspectiva, que es sumamente interesante, cómo está manejada. Temáticamente, bueno, abre distintos temas, desde el tema de la mirada del otro, el trabajo infantil, temas de discriminación, o sea, habilita realmente a distintas entradas y temas que pueden Los interesar. derechos de los niños. Los derechos de los niños, claro, ni hablar. Está claramente ubicado en otro contexto, no creo que en este contexto actual, me parece que no sé si hubiera sido tan así, ¿no es cierto? No sé. Eh, bueno, pero me parece muy interesante cómo trabaja, cómo en el cuento aparecen marcas como de ubicaciones fijas de los personajes, ¿no? Por eso me parece que habilita, es interesante para trabajar el tema de la discriminación, porque hay como una manera fija de ubicarlos y de nombrarlos a las personas y también los objetos. Fíjate que ella dice, yo me anoté, sos la hija de la sirvienta, nada más. La forma de nominar al otro, ¿no? Hay expresiones en el cuento que ubican al personaje en lugares fijos. Eso es muy interesante. A pesar de que la nena se revela un poco contra la madre, le dice, por favor, yo no, mirá si voy a ser sirvienta toda la vida, pero hay como una manera de ubicar y de nombrar, que me parece que es muy interesante, muy potente después para seguir trabajando desde el punto de vista de temas más que tienen que ver con la discriminación, ¿no es cierto? Cómo se presenta ante el otro que ya le dice, decir que sos la hija de la empleada, o también la función simbólica de los objetos, ¿no? Que ubican al otro en lugares determinados, que eso se ve bien en la situación del final. Sí, del mago también, el mago también nombra, ¿viste? Que hay no sé si te diste cuenta, si recordás que el mago nombra al gordito de una determinada manera, a ella que le dice condesa, o sea, tiene como... está la del moño, o sea, todo eso tiene connotaciones y ni hablar al final, que ya es bastante explícito las marcas del texto, lo busco porque incluso hasta lo repite, el tema de la bolsa, de los regalos, y de la bolsa rosa, de la bolsa celeste, Claro. del yo-yo o la pulserita, y también la función simbólica que le toca a ella, en cambio, que no le toca no alcanza el género ahí, no le toca ni siquiera rosa, le toca la cartera de la madre y unos billetes. Claro. Así que, bueno, con el grupo de alumnas, de alumnos, lo que resulta muy interesante es nosotras estamos conversando, ¿no es cierto? Pero pueden surgir, hasta ahora no nos ha pasado, distintas interpretaciones. Entonces, o habilitar también las preguntas, ¿por qué creen que uno se sorprende al final? Esto que estamos como analizando el cuento, pero es interesante también planteárselos al grupo. O esto de los objetos, y siempre que lo interesante es siempre volver al texto como fuente de referencia, o sea, cuando hay una duda, algo que no se entendió, o hay interpretaciones confrontadas, volver al texto,
volver al texto y tratar de que sea el texto a través de esas pistas, volver a leer, volver a buscar esos indicios, esas pistas, poder confrontar las interpretaciones y, bueno, llegar a la interpretación más acertada en función de las pistas del texto, ¿sí? No dejan Sí, de ser. una cosa que me llamó la atención fue el pasaje discursivo de la mamá Ujú. cuando va de sirvienta empleada, ¿no? Mm. Ella también hace, no sé cómo llamarlo, o uno puede pensar que hace un pasaje más racional, más de decir, bueno, consumado el hecho de que mi hija va a ir a la fiesta, le doy estas herramientas de, si se quiere, no sé cómo llamarlo, como de dignidad, ¿no? O también uno puede Tal cual. pensar que ella se ilusionó también, ¿no? O, como que también al principio que tenía estas resistencias de que la chica fuera al cumpleaños, pero luego cambia de perspectiva, eh, como le da la posibilidad a su hija, porque era la madre, podría haber dicho, bueno, no, mirá, no vas, y la habilita y cambia también un poco su perspectiva. No sabemos si la cambia, si se ilusiona o si, bueno, la deja ser. Pero eso también me pareció Tal como muy cual. interesante y le da también si uno piensa en el impacto o en la desilusión o si se quiere la traición, que es como a un niño, que es algo como que no tiene perdón, bueno, ahí también la mamá está siendo, entre comillas, humillada, traicionada, eh, en fin. Y también hacia con la hija, ¿no es cierto? Porque en ningún momento en todo el cuento se menciona la palabra trabajo. Jamás se dice vas a No, trabajar o vas a ayudar. O sea, a lo sumo creo que tendríamos que buscarlo. No sé si ayudar, si le dice me ayudas con la jarra, pero se habla de, o sea, son eufemismos, o sea, se habla de ayudar, vos que conocés mejor que nadie, los otros son unos revoltosos, podrían romper. Ella dice, yo que voy a romper, los otros son de manteca. O sea, permanentemente hay como una manera de caracterizar al otro, digamos. Eso me parece sumamente interesante. O el interrogatorio, el intercambio que tiene con la prima, cuando ella se cree ser una amiga, y la otra le dice, pero vos amiga de dónde, pero qué, vos vas a la escuela con ella, o sea, y ahí incluso abre también a pensar que también en esa situación cotidiana de compartir las tareas, más allá de que probablemente está ahí porque está acompañando a la madre que está trabajando, bueno, deja abierto el interrogante también si eventualmente no es también una función, ¿no es cierto?, de acompañar y a como una especie de Luciana compañía, claro, a hacer la tarea, digamos. Eh, claro. bueno, pero es muy, muy interesante para mí lo que charlábamos antes. Fíjate la diferencia, si el cuento, fíjate que habla de esta rosa, celeste, o sea, tiene un montón de lugares quizá comunes que tiene, por ejemplo, que ver con el tema de discriminación, pero lo maneja con una maestría, es como que sobrevuela, que uno casi que no se da cuenta, ¿no? Uno termina y tenés que volver a releerlo para confirmar de qué se está hablando. Eh, Eso me parece algo como muy, muy interesante, y toda la perspectiva que abre. Ahora, charlando en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? De los distintos tipos, vos me decías los distintos contenidos para distintas disciplinas o áreas, espacios curriculares y el tipo de trabajo. Por ejemplo, si uno quisiera seguir trabajando, por ejemplo, con el tema del trabajo infantil, ¿no? Porque esto habilita para muchos puntos. Pero, por ejemplo, para el tema del trabajo infantil, si fuese el contenido de enseñanza que uno le interesa trabajar en su disciplina, incluso en lengua y literatura también hay contenidos que llaman en contexto de estudio. O sea, también se estudian, se lee para estudiar. O sea, la verdad es que puede entrar en distintas disciplinas. Pero entonces, uno podría incluir la lectura de este cuento en una secuencia didáctica que como docente planifique, pero entonces yo necesitaría ahora, después de leer, si estoy con ese tema, un plus, o sea, necesito ir a buscar algo de mayor información que a su vez va a enriquecer la lectura y las interpretaciones de este texto. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo,
uno podría ver un video, por ejemplo, hay un video de la OIT que se llama Trabajo Infantil en Argentina. Entonces, es muy accesible, uno lo ve y ahí explica muy bien qué es el trabajo infantil, o sea, da como informaciones muy concretas, lo define, da ejemplos, que sí, que no. Entonces uno, después de ver ese video y conversar, discutir ese video con el grupo, uno entonces podría volver a pensar entonces si en este texto se da una situación de trabajo infantil, por qué sí, por qué no, pero argumentando en función a lo que explicó en el video. Digo el video por decir, puede llegar a ser un texto informativo, un artículo, en fin. Pero estoy como mostrando la relación, cómo se complementan texto literario con otro tipo de texto informativo. Y, por ejemplo, si se quisiera trabajar desde un espacio de lengua y literatura, por ejemplo, la argumentación y la escritura, además de la lectura, que la escritura es otro de los ejes del área, se podría, por ejemplo, proponer al grupo que escriba una carta a la señora Inés, luego de ver el video, por supuesto, explicando por qué es un delito pretender que un niño trabaje, fundamentándolo en información extraída del video, ¿sí? Entonces, esta es una buena situación de articulación de distintos tipos de textos, donde entonces a lo literario nos abre, puede ser antes, después, no importa, pero no le buscamos como el dato verídico, ¿se entiende? Sí, Claro. perdón. No, y que incluso desde el punto de vista de la sociología, vos mencionaste muy al pasar que el texto por ahí daba cuenta de una historia que por ahí no es tan actual, porque, bueno, los cumpleaños hoy en día uno puede pensar que no son tan acartonados, o incluso en muchos no se comen salchicha ya, porque es como... Ni abrió un mono, ni sé si abrió un mono, esa es otra. Ahí va. Sí, sí, ni vestidos almidonados, pero al margen de eso, que uno puede pensar, no sé, que este cumpleaños se daría, no sé, hace un par de décadas atrás, que eso también hace a la contextualización histórica, se me están ocurriendo, ¿no? Como Claro, absolutamente. Contextualizar por qué eran posibles también ciertas relaciones que desde, por ejemplo, el punto de vista de la sociología, lo que el cuento muestra o la ambigüedad del cuento me da la sensación también que se basa en esto que hablábamos del ocultamiento y de la poca claridad de la amistad o el contrato de trabajo. Y en sociología a veces hablamos, por ejemplo, de la relación del patronazgo, ¿sí? Como una relación social que era común en las haciendas, que hoy en día adquiere otras formas, pero sigue estando, ¿no? De esta relación que es laboral, pero no parece, que, digamos, no voy a decir una barbaridad porque la gente, los profes de historia me van a matar, pero que uno a veces desde el sentido común llama feudal, ¿no? Entonces, esta cuestión de la relación del patrón, del padrino, del protegido, que, que también, digamos, habilita y está bueno ver cómo también desde cuando uno historizar el cuento podría habilitar también digamos, la complejización o el tratamiento de otros temas que Totalmente, absolutamente, sí, yo creo que sí. Sí, de hecho, historizar también le da un sentido, digamos, permite interpretar también interpretar mejor en realidad la historia. A veces los textos dan más pistas que otros, digamos, en general siempre dan alguna marca de histórica, alguna, no lo dicen así, pero uno busca y, bueno, bueno, esto lo que vos estás diciendo, formas de festejar los cumpleaños, o sea, esto claramente yo creo que ahora, no, ya solo por una serie de cosas no imagino, pero, y también él le dice, también le dice compañero, al mago le dice al gordito, o sea, en forma de, ¿no es cierto? Hay una serie de pistas, de formas de nombrar, sí, otras relaciones que trascienden tal cual, porque Claro. lo que vos comentabas, ¿no es cierto? Hay como continuidades con algunos pequeños cambios, si se quiere, o ajustes, pero sí, claro. Así que bueno, mira esto que vos traes es re interesante porque sería otra clave de lectura. Esto que vos diciendo en términos de esta mirada de relaciones entre patrón y empleado, sirvienta, es otra clave de lectura que
perfectamente podrías vos, a eso me refería antes cuando decíamos que un texto literario, o sea, que es una conversación que admite distintas interpretaciones y claves, que el docente propone una, como docente define, incluso a veces hay que elegir, todo no se puede, ni vale todo tampoco. Entonces uno tiene como siempre en la enseñanza que focalizar, bueno, a ver, ¿en qué voy a focalizar? Pero eso no significa que no puedan surgir, incluso esto implica de parte del docente una escucha muy atenta, para poder también entender qué es lo que están diciendo y eventualmente también traerlo a la conversación, aunque por ahí no se profundice, aunque diga, bueno, ok, esto es interesante, después o sea, pero es muy interesante también no obturar, no cerrar, o sea, cuando proponemos una conversación, un diálogo, hay que realmente seguir las reglas del juego, que no es un monólogo, que no, Claro, eso es lo interesante. claro. Por eso es una situación de intercambio, digamos. ¿Qué pasa? No sé si lo tenías pensado tocar más adelante, porque también me da la sensación de que de la potencialidad didáctica de este abordaje tiene que ver con algo que muchas veces con los temas tanto de derechos humanos y ciudadanías o con otros temas uno quiere lograr, que es, digamos, cuando uno piensa que con los contenidos, digamos, si bien uno es discutible, ¿no? Esto de, de discutir tipos de contenidos, pero hay un conjunto de contenidos que uno tiene que ver con despertar, sensibilizar sobre algún tema, promover la empatía ante ciertas situaciones, sobre todo con estos temas controvertidos y difíciles, y esto permite también aprender desde la emocionalidad y desde la empatía. Y lo que te quería preguntar es, seguramente, bueno, como mencionabas al principio, cómo o qué claves o cómo se puede manejar la emocionalidad que esto despierta, porque no es lo mismo una conversación, y más entre ahora estamos nosotras dos, pero en una conversación en un grupo, ¿qué pasa cuando estos temas despiertan vivencias, por ejemplo, en primera persona? Entiendo. Es muy interesante lo que planteas. Mira, varias cuestiones. Por un lado, sí, absolutamente, esto lo plantea también Graciela Montes en el libro En la gran conversación, o sea, lo maravilloso de la literatura es que te permite empatizar con lo que le pasa al otro. Entonces, eso y bueno, sabemos que recién empatizando con lo que le pasa al otro, podemos entender y cambiar, digamos, actitudes que generen sufrimiento en el caso de la discriminación, por ejemplo. Entonces, eso es como algo muy potente que tiene la literatura, nos permite, y con menos riesgo, porque yo me pongo en los ojos del personaje, pero no soy el personaje. Es como puedo vivir en sus ojos, pero no tiene consecuencias reales en mi vida. Sí, como decía antes, yo comentaba de este autor, en mi emocionalidad, digamos, me genera cambios. O sea, uno leyendo, viviendo, empieza a pensar distinto las cosas. Como decía el Fanuel Díaz sobre los textos perturbadores. Ahora bien, es importante encuadrar en una situación escolar, por supuesto, es una situación escolar y entonces estamos abordando temas, contenidos que están en los textos. Cuando surge alguna cuestión personal, esto surge mucho, lo charlamos mucho en los cursos, con los docentes siempre pasa, incluso los mismos docentes a veces cuentan, me han tratado de contar y hasta llorar, contar situaciones de discriminación que habían vivido, bueno, pero lo que hablamos es que hay que cuidar mucho el encuadre, o sea, estamos hablando de contenidos de enseñanza, o sea, igual que Nessie, digamos, son temas muy sensibles, muy difíciles, pero los hablamos en el cuadro de un grupo. Cuando ya se presenta, el docente detecta, porque se explicita, o un docente sospecha o detecta o supone que hay alguna situación más personal, de abuso o lo que fuera, eso ya no es tema del grupo y objeto de enseñanza, eso ya no es contenido de enseñanza. Eso requiere otro protocolo, otro tratamiento, y en las escuelas hay protocolos, digamos, de cómo trabajar esas cuestiones. No es tampoco el docente solo, eso ya tiene como otro tipo de tratamiento, de acompañamiento, otro tratamiento institucional,
Eso es muy importante tenerlo claro, porque si no, no podríamos trabajar o sea, si no, no hay manera de trabajar en la escuela, una situación escolar que además es grupal, y además es una situación de enseñanza, o sea, hay que distinguir tener muy claro eso, porque si no hay ciertos temas a los que no se puede entrar. Bueno, eso hay que tenerlo. Aún así, yo siempre les pregunto a los docentes cuando trabajo, leemos textos bien desafiantes. Quizá este no es tan duro, pero ese de Jules, por ejemplo, es bastante, que trabaja el tema toca el tema de la discriminación, pero muy brutal. Que está basado en un caso real de una adolescente que sufrió mucho, mucho maltrato, digamos, por parte de sus compañeros, incluso intentó suicidarse. Bueno, es un texto muy duro, y entonces yo siempre les pregunto si lo trabajarían con su grupo y por qué. Y bueno, hay toda una reflexión, o sea, está bueno, esta pregunta está buena porque el docente tiene que elegir muy bien el texto que va a trabajar y considerarlo, o sea, considerar al grupo, imaginarse la situación. Cuando uno elige el texto ya anticipa la situación, lo que puede tratar, y si se siente cómodo, también hay un punto que es, bueno, ¿cómo me siento yo con este grupo en particular y en este momento para trabajar este texto? ¿Y cómo lo voy a trabajar? Y, bueno, y encuadrar la cosa, o sea, no estamos hablando de situaciones individuales, personales, o sea, estamos hablando de otro tipo de temas. Por supuesto que cada uno lo vive desde la experiencia propia, Claro. pero bueno, ahí está bien la buena cintura de los docentes que lo tienen. Y los docentes, de hecho, trabajen o no en literatura, trabajan temas permanentemente, digamos. No, no, inclusive, digamos, a mí como formadora de docente me ha pasado que los estudiantes imaginan que cierto tema va a tener cierta recepción en ese grupo, porque hacen suposiciones sobre ese grupo, y después, no, No, no. Entonces, está bueno que pensar esto porque es muy común, y esto es súper súper común que uno por ahí se enamora de un material y lo quiere ir a aplicar, ¿no? Y está bueno esto que decís de planificar, ¿no? Bueno, este texto para este grupo, yo con este texto y en este grupo, ¿qué pasa? Eh, eh, digo, está buenísimo pensar esto y planificarlo bien estratégicamente. seguro. Seguro. Y también incluso la escuela, a mí me pasó dando el curso, yo doy este curso en una escuela de maestros en Ciudad, de textos difíciles y perturbadores en la literatura para chicos y jóvenes, y me acuerdo que en una primera vuelta habíamos leído un texto Rey y Rey, que es para un libro ilustrado para chicos, es para chicos, para niños, digamos. Ni siquiera ya tiene unos cuantos años hoy día ya, que es sobre un casamiento igualitario entre un rey que se enamora, la madre quiere que se case de una vez y hacen todo como una especie de casting de princesas y finalmente él se enamora del hermano de una de las princesas y bueno, y se casan. Entonces me contó un docente que estaba en el curso que él lo había trabajado con su grado, en primaria era, pero que un papá se acercó muy enojado, es otro tema, es una preocupación sobre todo más de primaria, quizá que de secundaria. Se acercó muy No, enojado también. Bueno, que estaba trabajando, que cómo había trabajado eso, y entonces lo gracioso, él fue a hablar con la directora y la directora dijo, bueno, la próxima vez avísame que vas a trabajar un texto así. O sea, bueno, en fin, abre un montón. Sin duda, bueno, son cuestiones que tienen que ver como acuerdos institucionales, también desde la escuela, o sea, por eso es interesante pensar que el docente, la docente no está sola, o sea, lo ideal es pensarse como miembro de un colectivo docente en una institución, y bueno, y que haya un proyecto ahí sólido que acompañe, y encuadrar la situación. O sea, esto es muy importante con estos temas. Una cosa es un contenido de enseñanza, otra cosa es una situación de un caso individual, que no se tratan delante del grupo, o sea, son situaciones totalmente distintas. Esto es muy importante tenerlo claro. Además, si no, no podríamos tocar casi ninguno de estos temas que son los más jugosos e interesantes. Sí, sí, sí. Eh, Sí. Así que bueno, esta es un poco la propuesta y para continuar incluir
a las y los docentes que nos están viendo, hay una invitación además de haber escuchado en la clase, haber tenido esta primera situación de escucha del cuento, en este caso leído por mí, van a tener en la plataforma, van a encontrar el texto para que puedan también hacer una lectura individual, que es otra situación, con el texto a la vista, donde además se pueden detener, volver, o sea, acá yo era como una radio que va para adelante, digamos. Y la idea es que este intercambio que tuvimos nosotras, Marina, poder replicarlo, ampliarlo también con el grupo, a partir de algunos ejes, algunas claves, algunos ejes que son similares a los que estuvimos conversando, algunos ejes de conversación, de discusión, que voy a proponer. Pero también con esta idea de que son puntos de partida. Así que bueno, esta es la invitación que participen en el foro, que es una instancia interesante, virtual de intercambio, que no es nueva, pero ahora parece que estamos en el momento de la virtualidad. Así que bueno, suerte que tenemos estas posibilidades. Bueno, así que esa es un poco la idea, abrir el diálogo por escrito, y bueno, yo voy a estar entrando y comentando, y la idea es que podamos tener esa conversación virtual a través del foro. Buenísimo. Yo tengo otra pregunta, pero bueno, la dejo para participar en el foro. Ah, bueno, como te parezca. Así bueno, que, bueno. Marina, te agradezco muchísimo. Gracias por invitarme a participar como... No, gracias a vos, porque así pudimos estar como más dialogados. Sí, me encantó el cuento y la propuesta. Me parece que está buenísima, y bueno, invitar a todos a participar en el foro y a replicar esta estrategia para trabajar distintos temas, que el trabajo infantil es uno que inclusive, bueno, obviamente está en la página, es un eje, digamos, el trabajo es un eje de la ciudadanía y de las luchas ciudadanas, así que bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, Marina. Nos estamos viendo en el foro. Chau, chau.